Presidenta, ya estamos conectadas al sistema. Bien, muchísimas gracias. Entonces, un saludo nuevamente muy cordial a quienes nos acompañan y agradecerles, por supuesto, que hayan aceptado nuestra invitación. Y sin más preámbulo, Pilar, ¿qué le parece si empezamos? No sé si hay cuenta. Sí, Presidenta, una cuenta muy pequeña. Bueno, uno para recordar las invitadas, las profesoras y la magistrada invitadas al día de hoy. La profesora de Derecho de la Universidad de los Andes, la señora María Sara Rodríguez, se excusó por tener examen de su curso de Derecho Civil primero. Y lo otro, Presidenta, recordar que usted solicitó a la sala en sesión del 22 de junio que el proyecto conocido como Ley Antonia fuera enviado a nuestra comisión, dejando de lado la tramitación ante la Comisión de Constitución, y así fue acordado por la sala. Así que nuestra comisión entonces en algún momento Va a pondrá... recibir el proyecto. Exactamente. Nada Sí, más. sí me acuerdo. Muchas gracias, Pilar. Sí, me acuerdo perfectamente y agradecer entonces que la sala nos haya escuchado, porque la verdad es que la Comisión de Constitución está tan tapada de trabajo que hace que a veces se retarden un poco la tramitación, y para nosotros ese proyecto, Antonia, también es muy importante. Así que bueno, sin más preámbulo, agradecer. Por ahí divisé al ministro de Justicia, pero de repente se apagó la cámara, pero si es que está por ahí, saludarlo, como también del Ministerio de la Mujer. Y Pilar, procedemos, no sé, partimos con la magistrada Mónica Geldres, que la veo. Así es, Presidenta. Estamos Muy bien. analizando el proyecto sobre abandono de familia y pago de pensión alimenticia y la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Y la primera invitada es la jueza del segundo Juzgado de Familia de Santiago, señora Mónica Geldres. Muchas gracias, muy bienvenida a la magistrada. Entonces, le agradecemos mucho su participación. Es muy importante la experiencia, lo que nos puede transmitir. Hay una cierta preocupación, le adelanto, porque, bueno, en este registro nacional, que es muy importante, vemos que se ha manifestado quizás la preocupación si los tribunales de familia están en condiciones de poder absorber estas nuevas funciones. En fin, yo creo que es uno de los temas que está, digamos, por dilucidarse. Nuevamente, bienvenida, magistrada, y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio al ministro de Justicia, a las demás senadoras, gracias por la invitación, los asesores y las demás autoridades presentes. A Angie Holguín también, una querida y renombrada abogada, ¿no? Junto con agradecer la invitación, quisiera celebrar esta iniciativa, ya que visibiliza, a mi juicio, una materia que yo diría que por años ha sobrevivido y recaído fundamentalmente en las espaldas de las propias alimentarias, como bien dijera la organización, ¿no? Que vino hace unos días a conversar con ustedes. No se condice con el actuar oficioso que nos mandata la Convención a los jueces de familia, a los tratados internacionales, la forma en que nosotros hemos actuado durante todos estos años. Creo que nuevamente tenemos un diagnóstico claro. Lo dijeron Romina y Silvana hace unos días, lo que ellas nos dicen es un buen reflejo de lo que ocurre en la realidad, y además que va sentado en esa mesa de trabajo entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer, a la que también tuve la suerte de asistir. Agradezco también dicha invitación, así que creo que también hemos avanzado porque tenemos el diagnóstico. Desde ahí esa instancia también fue sumamente provechosa, así que me sumo de todas maneras al espíritu y el fin de esta loable y bien encaminada iniciativa, a la que espero poder aportar con algunas observaciones generales al proyecto que emanan de mi práctica judicial de más de 20 años y algunas cuestiones que son más bien particulares. Entonces voy directamente a su inquietud, senadora, y me haré cargo de lo que he podido observar en las sesiones anteriores, ¿no? Liquidaciones mensuales, sistema más bien mecánico o no, participación o no del Banco Estado, estado de vacancia de la ley, peticiones de las alimentarias para atrás, con la publicación de la ley, deudas, qué pasa con las deudas desde el inicio de la entrada en vigencia, financiamiento alcanza o no, recarga laboral, etc. Voy a tratar de hacer un resumen de todo aquello. Lo primero es hacer presente a este Congreso, y no puedo dejarlo pasar,
es que cuando se legisla, ¿no?, y se permite, cuestión que también celebro, que se puedan con los fondos provisionales pagar las deudas de alimento, cuestión que de verdad celebro, se hace sin ningún conocimiento y sin ninguna toma o sea, sin ningún conocimiento de la realidad de los tribunales. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que si los tribunales de familia no toman una decisión que fue decretar miles de cautelares a ciegas, que fue una decisión que se toma en la mesa de trabajo al alero de, convocada por la ministra Gloriana Echevesich, y que los jueces de familias dijimos, ¿qué hacemos? O decretamos las miles de cautelares, sabiendo que iba a haber un margen de error, o llegábamos a un 5%. Porque en los 10 días que dio el Congreso era imposible que nosotros pudiéramos llegar a más de un 2, un 3% de pago. Entonces tuvimos que tomar una decisión, y se tomó rápido, y hemos podido trabajar este año ya, casi, pagando con un poco más de tranquilidad. ¿Hemos cometido errores? Por supuesto que hemos cometido errores, porque el sistema, si estaba la abogada como deudor, le hemos retenido abogadas, senadores, le hemos retenido a mujeres, le hemos retenido abogados, así lo podrá decir Angie después de mí. Pero tuvimos que asumir ese riesgo. Y luego de eso, en un mes, se recibió 1.800 más descritos en relación a un mes del año anterior. De esa carga laboral estamos hablando, que los tribunales de familia tuvieron que asumir. En mi caso, jueza presidenta del segundo juzgado de familia, con los mismos 9 jueces. Nos dieron 50 funcionarios que permanentemente tenemos que estar en esta negociación con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mendigando si se renuevan o no estas contratas. Entonces, nosotros ni siquiera hemos podido tener, ni tenemos un estudio de carga laboral para afrontar las consecuencias del primer 10%. Es decir, todas las personas, y yo lo celebro y ojalá sigan así, desempolvaron sus causas, y tengo en mi tribunal hoy un 1000% más de tramitación que antes de los retiros del 10%. Con el mismo número de jueces. Mis jueces están cansados, reventados, algunos con licencia médica. No tengo, bajo ninguna circunstancia, posibilidad alguna de realizar liquidación de oficio mensual alguna a las 15.000 causas que tengo, más de 15.000 causas que tengo en tramitación. Entonces, si la norma saliera así, pasaría exactamente lo mismo que pasó con la ley corta, con el artículo, pero os digo al tiro, es el artículo, la ley es la publicada el 14 de agosto del 2020, que le llamamos ley corta, ¿no? Que fue la que salió en apoyo a las cautelares. Yo agradezco también al ministro de Justicia en eso. Es el artículo 15 de esa ley, de la 21.254, donde se discutió, en esa oportunidad también estuve presente, que no me acuerdo, pero mensualmente teníamos que mandarle la liquidación a las administradoras de fondos de pensiones. Dijimos, no lo vamos a poder cumplir ni mensualmente, se discutió y finalmente quedó periódicamente. Ni mensualmente, ni semanalmente, ni trimestralmente, ni nada, ni periódicamente, ni nada, no estamos en condiciones de cumplir de oficio, con mandar ni liquidaciones, ni, en este caso, informes al sistema, al registro que se está creando. Ahora, que sí se puede avanzar en ese registro mucho, que es una buena iniciativa, es una maravillosa iniciativa, que se le puede sacar mucho provecho, que tenemos que ajustarlo con la norma, por cierto, que ¿cómo podría ser esto mecánico? Si ustedes se pusieran de acuerdo y dijeran, ok, vamos a decretar el pago siempre en dinero y el libreta de ahorro a la vista del Banco Estado, listo, se acabó, y reajustado por el IPC, punto final. Ahí podríamos entender que pudiera haber una cosa mecánica, ¿no? Más bien mecánica. Entonces yo diría, bueno, esto es que el Banco Estado haga la suma y la resta, porque es de la única manera. Entonces nos ponemos de acuerdo y decimos cuánto vamos a permitir que el deudor no pague. Ya, 3 pensiones, listo. La pensión, 100.000 IPC mensual. El caballero paga
el banco, en la libreta le sale 100, volvió a pagar, le sale 200, entonces no aparece en el registro. Pagó 300, no aparece en el registro. No pagó 100, yo hago la primera como tribunal, ejecutoria se la mando. No pagó 100, no aparece en el registro todavía. 200, no aparece. 300, aparece en el registro. Bueno, pagó 100, no aparece en el registro. Eso sería una cosa más bien mecánica, pero las pensiones de alimentos no son así. Las pensiones de alimentos se fijan, hay pensiones directas. Muchas veces el pago del colegio, ya quisiera yo que fueran todas así, pero hay muchas veces que los padres dicen, con la tarjeta de crédito yo pago en cuotas, no sé qué, y el colegio lo pago directo. Y en las conciliaciones desincentivaría muchas conciliaciones si yo pidiera siempre el pago. Uno trata, y podríamos dejar una norma incluso donde por razón fundada se pagan los pagos directos, porque ojalá que fuera, muchas veces esto es un poco de manipulación, que te pago la luz, que te pago el agua, no, ¿qué le pasa? Eso no. Pero sí hay fundamento para pagar el colegio de manera directa porque le hacen un descuento en la tarjeta de crédito, bueno, eso sí tiene fundamento. Pero esas liquidaciones ya escapan a esta liquidación mecánica. Luego, una liquidación requiere una notificación. Esa notificación requiere un juez que haga la resolución, firme esa resolución. Luego tengo que dar traslado, ¿no? Tengo que dar traslado al deudor y tengo que enviar esa notificación y luego también informar al registro. Entonces, esto no es una cosa mecánica. Se discuten los funcionarios, cuántos funcionarios, por Dios, y los jueces. Si los jueces ya están en una situación de extrema vulnerabilidad, diría yo, y pucha que le hemos puesto ganas, senadoras, y de verdad para nosotros decimos, personas que no les han pagado nunca 200.000 pesos un computador, y hemos trabajado 24/7, y lo vamos a seguir haciendo, hasta que terminemos el pago del último retiro. Y en ese camino hemos puesto todas las ganas. Yo me he juntado también con estas agrupaciones y le hemos dicho que hasta que terminemos nuestro trabajo va a ser 24/7. Pero si esto sale así, o con la esperanza de que, es por eso que la ministra Andrea Muñoz, cuando el ministro dice que esto va a ser un alivio, yo también me sonrío un poco, porque no visualizo que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia esto pudiera ser un alivio así como la norma está. Pero sí estoy absolutamente disponible porque es una tremenda herramienta a la que le podríamos sacar mucho provecho para que sí fuera, no siempre, ni en el 100%, pero sí podemos hacer una mayor conexión para que sea de esta manera, como les digo yo, en lo que puede hacer mecánica, pero eso no obsta en que se van a necesitar los jueces y el equipo de trabajo. Y mi primera petición es un estudio de carga laboral, no solo por el 10%, sino que hay un estudio que hizo la Dirección de Estudio de la Corte Suprema, que se llama Problemáticas de la etapa de cumplimiento en materia de alimento, una visión práctica. Es un artículo del año pasado, creo que me imagino ustedes deben tener, y ahí sale cuánto ha crecido el cumplimiento. Entonces, crece el cumplimiento, no hay ningún juez de familia más, pero además tenemos que acelerar la toma de audiencia y tenemos que acelerar el término de las causas, y por eso es que partí diciendo que se nos había olvidado, invisibilizado la materia de cumplimiento, porque vamos, terminemos rápido las causas, ¿cierto? Más o menos mecánicas, terminamos en una sola audiencia, pero ¿de qué sirve si no está llegando ese recurso a las alimentarias, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes. Así que tenemos un tremendo desafío ahí, mucho que hacer con ese sistema que, vuelvo a insistir, es una idea, es una muy, muy buena idea. Así que espero haber sido enfática en lo que puede ocurrir o en qué situación están los tribunales de familia. Ni siquiera tenemos el que nos den la suplencia uno por uno. Entonces, ¿qué le va a tocar al juez? No solo liquidar, sino que debe dar traslado, y además la norma genera, ¿cierto?, la posibilidad de que se pongan de acuerdo las partes. Y las partes pueden ponerse de acuerdo, o el juez va a tener que resolver cuando él diga, mire, ¿sabe qué? Yo puedo pagar en cuota. Ahí también está el juez. Entonces, esto no es necesariamente mecánico, ni todo factible de que sea automatizado. Respecto al artículo 7, y aquí quería detenerme, porque ya que están en esta norma, quería decirle que si bien es cierto el artículo 7 no es parte de la reforma, no se sostiene la limitación que hace el artículo 7. El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda el 50% de las rentas del alimentante. Sería un buen momento.
sería un buen momento porque esa limitación no se justifica ni está acorde a la Convención de los Derechos del Niño. Las madres ocupan, por supuesto, y por cierto, más del 50% cuando han tenido que criar sola a sus hijos, y cuando hay niños en situaciones apremiantes, no se ve justificado el artículo 27. Se podría escribir algo así como, salvo que el interés superior del niño y por resolución fundada, el juez lo estimare, de lo que deberá dejar constancia si se quiere avanzar en la línea de la Convención. En relación al artículo 8, en cuanto a la posibilidad de decretar de manera provisoria o definitiva, creo que ahí también hay que poner una alerta bastante importante en relación a la posibilidad de establecer como modalidad de pago la retención por parte del empleador de forma provisoria o definitiva. Y ahí hay que tener mucho ojo, porque si permitimos decretarlo con la obligación que nosotros tenemos de manera provisoria, con la sola interposición de la demanda, podríamos tener un problema de certeza jurídica. ¿Y por qué? Porque pudiera darse el caso, que nos pasa mucho, que no está notificado el deudor a la fecha de que se celebre la audiencia preparatoria, pero sí podríamos tener notificada a la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que no es factible que decretemos la retención por parte del empleador de manera provisoria con la sola interposición de la demanda. Yo creo que el momento, porque además vamos a tener mayores antecedentes, el momento es en la audiencia preparatoria. Ese es el mejor momento, no con la sola interposición de la demanda. Y en relación también a la forma de notificación, yo creo que derechamente con el deudor hay que avanzar. No entiendo porque nos aplica supletoriamente el CPC, pero yo no entiendo esa diferenciación, porque de ahí lo fuimos a buscar, porque como nosotros nos hemos ido haciendo nuestro procedimiento, porque de base tengo que decirles que no tenemos procedimiento. Entonces, como nosotros somos ingeniosas y a veces le achuntamos y a veces no, fuimos y dijimos ya, entonces si 6 meses sin movimiento y esas cosas las hemos ido haciendo en la práctica, pero en realidad yo creo que el deudor notificado válidamente al inicio del proceso, todas las otras notificaciones son por el Estado y punto. Es el deudor el que sabe que tiene una causa, es el deudor el que sabe que debe, y el tribunal ni las alimentarias tenemos por qué estarlo persiguiendo nunca más. Usted sabe que tiene una causa, usted revise su causa, revise sus liquidaciones, yo no lo tengo que notificar liquidación alguno, usted vea cada mes, sabe perfectamente cuánto ha depositado, por lo tanto, lleve un cuaderno y un registro. Y yo sería enfática, todas las otras notificaciones son por el Estado, bueno, y si usted me dejó un mail, por mail, porque el funcionario cliquea el mail y no hay ninguna posibilidad. Entonces, en relación a eso, la notificación por cédula es más compleja incluso que el mail. Si estoy ya en el tiempo, me avisa, porque no lo tomé al inicio. Así que me dicen si ya tengo que parar. La notificación por mail es sumamente, o sea, la notificación por cédula no tiene mucho, no da certeza. No da certeza. Y en relación a lo que puede ocurrir con el empleador, también es complicado al inicio de la causa, porque ¿de dónde la voy a ir a sacar? La notificación al empleador al inicio de la causa tendría que sacarla o del Servicio de Impuestos Internos o tendría que sacarla de Previred, ¿no? Y ahí también hay que tomar en consideración una cosa, si no hay muchas veces las personas se van cambiando de empleador. Entonces, yo, por ejemplo, que intento en la tramitación de mi tribunal dar una actuación oficiosa, le pido a los funcionarios que cuando las causas pasan por ellos, las causas no pasan, las 15.000 causas no pasan por los funcionarios, y eso a lo mejor no sé si se entiende. Las 15.000 causas no pasan todos los meses por los funcionarios. Entonces pasan cuando hay algún escrito que les da movimiento, ¿no? Entonces, cuando pasa por el funcionario, yo le digo, si tiene 3 meses al menos con un empleador, ahí sí usted establezca de oficio la retención por parte del empleador. Pero si tenemos una persona que se va cambiando de empleador, le es más engorroso a la alimentaria que el pago en libreta ahorro a la vista, ¿no? Entonces también hay que tomar en consideración aquellas cuestiones. Se debatía si había que sacar el arresto por lo punitivo, si servía o no. Yo creo que a esta altura, en nuestro país, todo sirve. A algunos no les sirve el arresto porque les da igual, pero a otras sí les sirve. Y tenemos que tener figuras para todo. Para lo que yo no veo figura, y que también creo que es relevante, es porque efectivamente hay personas que teniendo no pagan. Y tendríamos que concentrarnos
prioritariamente en aquellos deudores que teniendo recursos tienen nueva familia y se olvidan de la antigua. Eso pasa mucho. Tengo 3 hijos, pero ahora tengo nueva pareja, nuevo hijo, le pago el colegio a los nuevos hijos, pero no puedo tocar yo como juez ese tercero que es la nueva pareja y me olvido de los hijos. Sí, hay esos casos, pero también hay casos donde el deudor no puede pagar. Y para esos deudores que no pueden pagar porque perdieron su empleo, hay un piso social que nosotros no tenemos, un piso mínimo. Y por lo tanto, tendríamos que avanzar también en pensar en tener una pensión mínima garantizada. Yo sé que no puedo no decirlo, ¿no? Ya no coordino la Comisión de Infancia, la Asociación Nacional de Magistrados, no soy parte, pero no puedo no decirlo. Es de la esencia de lo que creo que tendríamos que tener un piso mínimo, porque eso va avanzando, ¿no?, en la posibilidad de que vayan concretándose otros derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si se ha acreditado que no puede pagar porque no tiene para pagar, bueno, ese niño debería tener asegurado, porque tiene que comer igual, un piso mínimo. Entonces, ojo con la retención por parte del empleador, que no siempre pudiera ser la mejor alternativa. Igual hay que hacer ahí una investigación. Y el tema de notificación, el correo electrónico, ya nosotros tenemos, no retroceder al correo electrónico que logramos obtener, y ahí agradezco la vida al ministro también, que se jugaron en las modificaciones, y a los senadores de traer el correo electrónico que tenían en el administrador de fondo de pensiones. Las trajimos y avanzaron y las causas se movieron un montón. Yo creo, y ahí me ayudan porque no lo sé, pero yo creo que todo el mundo tiene un correo electrónico. Si la persona quiere sacar un beneficio social en el Ministerio de Desarrollo Social, entiendo, tiene que dejar un correo electrónico. En el Servicio de Impuesto Interno tiene que dejar un correo electrónico. Es decir, todo el mundo debería tener un correo electrónico. Entonces, no retrocedamos a una cédula que no tiene ningún sentido, porque la cédula no me da certeza de nada, es un papel que dejan ahí estampado. Entonces, eso sí que no nos da sentido. Si me ayudan, y en todos los ministerios tienen que la persona hasta no hay brecha ahí, bueno, entonces avancemos al correo electrónico, que es mucho mejor que la cédula y mucho más barato, y de verdad que a nosotros nos da más sentido. Lo otro que quería comentar en relación a dónde está ubicado este registro, verificar si el artículo 12 es el mejor lugar, porque en realidad pienso que no hemos logrado hacer esta diferenciación entre el juicio ejecutivo y el procedimiento que no tenemos, pero que podríamos decir que es cuando se pide el arresto, ¿no? Que se suele confundir ahí y está ahí, entonces a lo mejor podría ser un 12 bis, no sé, pero es una cuestión de menor importancia. Lo otro que he visto quería dar algunos datos de mi tribunal que me parece que también pueden ilustrar el debate y ser interesante. Del número yo tengo estos datos al dedo porque me hice un sistema propio en el tribunal, del aumento de la carga que implicó el 10%, pero estos datos son interesantes. De los deudores vinculados al proceso de retiro, 14.666 en mi tribunal, pero del número de deudores que al primer retiro no tenían el mínimo para poder yo sacarles dinero, eran 5.000, es decir, de 15.000, 5.000 personas no tenían fondos en sus cuentas. Entonces, de ahí podríamos empezar a ver a cuántos les va a afectar el sacar un crédito hipotecario o no un crédito hipotecario, o sacar un auto, no sacar un auto, ¿me entienden? Con el objeto de ver, porque yo no sé a cuántas personas va a llegar este fondo con las distintas medidas. Tiendo a pensar que hay de esas medidas que no van a llegar a todos. La senadora von Baer preguntaba, ¿y qué pasa si no paga, no? Lo contrario, la otra mirada, ¿qué pasa si el empleador? Yo lo pongo también del otro lado, también me surge la duda de la otra parte, si estas medidas no llegan al deudor, porque no les vale ni el arresto, tampoco le vale ninguna de esta otra, y el niño, niña y adolescente tiene igualmente que suplir sus necesidades, ¿no? Y tener una vida más plena. Entonces, ¿qué otra cosa se debatía mucho? Encuentro que el debate que se forma en torno al maltrato habitual,
Me voy a sumar a las palabras, para hacerlo más rápido, me voy a sumar a las palabras de la ministra Muñoz, de la senadora Allende. Creo que la doctrina en nuestro país ya contempla el concepto de la violencia. Pienso que cuando uno va a establecer un tipo penal o algo así, tiene que hacer algún tipo de estudio. Entonces vamos a ver cómo le ha ido al maltrato habitual, primero en sede penal, ¿no? O sea, yo partiría por ahí. Y si está cumpliendo su función. Y por último, creo que si estamos hablando en esta ley del objetivo que es el pago, ¿cierto? Que efectivamente se logre el pago, porque en eso estamos, ¿no? Que se materialice, que se concretice ese derecho humano. Yo creo que teníamos el artículo 11 ya en la 20.066, lo que pasa es que no lo ocupamos. Entonces, a mi juicio, el debate no debería irse por ahí, hay otras cosas más relevantes que tenemos que ver que yo mandar 15.000 causas solamente por maltrato habitual a la Fiscalía. No está contemplado dentro del concepto, como señalé, también el ACETAW y en los tratados internacionales, así que me parece que esa no es la vía ni el objetivo que pretende este proyecto. O sea, no hay duda que constituye violencia y con mucho mayor estudio se podría también buscar esa medida o tomarlo en relación a los niños como un maltrato degradante, como diría la profesora Paulina Gómez. Eso, yo creo que ya me pasé, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, yo agradezco muy especialmente a la magistrada Mónica Geldre porque nos habla de su experiencia cotidiana, que yo creo que eso es muy enriquecedor porque nosotros podemos hacer formulaciones, o aquí veo al ministro, lo aprovecho de saludar porque lo saludé en el momento que no estaba en la Cámara, así que bueno, reiterar el saludo al ministro de Justicia, pero la verdad es que a veces no tenemos justamente esa mirada desde la experiencia de día al día, de día a día. Entonces yo creo que es muy valioso las observaciones que ella nos formula. Pilar, le ofrecemos la palabra entonces. ¿Quién sigue? Sí, presidenta. A continuación viene la presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, señora Angie Holguín. Y previo a su participación, quería anunciar que la profesora de Derecho de la Universidad Católica e integrante del Comité Ejecutivo del Centro Universidad Católica de la Familia, señora Carmen Domínguez, ya se encuentra presente y ella participaría a continuación de la señora Angie Holguín. Muchas gracias y buenos días. Saludar a la señora presidenta y por su intermedio a las demás senadoras y al ministro y a las demás autoridades que nos acompañan, y agradecer especialmente esta invitación en calidad de presidenta de la Asociación de Abogados de Familia, ya que sin duda es sumamente importante tener la mirada práctica, como se indicaba recientemente por la senadora, ahora desde la otra vereda de la magistrada Geldre, que somos los abogados litigantes. Efectivamente, actualmente nos encontramos en una situación de grave problema de género, que es el no pago de las pensiones de alimentos, ya que efectivamente, y así surge este proyecto de ley, somos las mujeres, en definitiva, que estamos al cuidado mayoritariamente de nuestros niños, niñas y adolescentes, y en definitiva quienes deben afrontar solas este problema. ¿Y cuáles son los grandes problemas que nosotros como abogados litigantes nos encontramos en la actualidad en el tema del cumplimiento de alimentos? Son básicamente dos, y ambos se recogen por el proyecto de ley, cosa que es sumamente rescatable. El primero de ellos, y como ha hecho mención la magistrada Geldre, es el proceso de liquidación de deudas que se efectúan en los tribunales, y el segundo es el sistema de sanciones que existen para los incumplidores, ¿no? Y resulta muy innovador este proyecto porque parece ser que robustece ambas miradas, ¿no? Por un lado, el sistema de sanciones, en mi opinión, logra dar un giro a la mirada que se tenía de persecución del deudor y establece mecanismos de sanciones prácticos que sin duda alguna van a poder colaborar para el proceso de cobro, como lo son todos los sistemas de inscripciones del conservador de bienes raíces, registro civil y demás, es que van a poder de alguna manera, entre comillas, atrapar a este papá renuente a dar cumplimiento de pensión de alimento. Y eso sin duda puede ser y va a ser, en mi opinión, efectivo y eficaz para la protección de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque acá lo que existe
en definitiva, y lo que podemos ver nosotros en los tribunales, es que acá hay un tema cultural y de idiosincrasia de nuestro país de no pagar la pensión de alimentos simplemente, de tomar la decisión de este padre renuente, que tal como indicó la magistrada Geldres, es importante hacer la diferencia, que es el padre que puede pagar y decide no pagar voluntariamente, dolosamente, por qué no decirlo, por los motivos que tenga, pero toma la decisión consciente, ¿no? Y eso es sumamente importante, reconocer y diferenciar de aquel padre, y diré padre porque mayoritariamente son los padres los obligados al pago de alimentos por la forma cultural que existe en nuestro país, pero que decide entonces no pagar. Pero hay que diferenciar con aquel papá que no puede pagar, porque hay padres que no pueden pagar y en eso la ley no diferencia tanto aquella situación y haré referencia a continuación. Esto como un comentario general del proyecto de ley. Respecto a estos padres que no pueden pagar, es importante hacer una diferenciación en cuanto a este registro de deudores, ya que con el proyecto como está no hay diferenciación, es decir, si el padre no pagó, va a ingresar automáticamente al registro. Y no podemos olvidar que existen padres que por motivos de salud, de enfermedades, cesantía temporal o distintos motivos, pueden no pagar en un momento particular, ¿no? Y no por ello se debe activar todo el sistema, creo yo, en contra de aquellos padres. ¿Cuál es el problema que existe y también se mantiene de alguna manera con el proyecto de ley? Y es que se debe necesariamente uniformar de alguna manera el sistema de liquidación de deuda que existe, porque tal como dijo la magistrada Geldres, no existe un procedimiento, lo hemos tenido que inventar de alguna manera, tanto los abogados como los jueces para implementarlo, pero no existe hoy un sistema claro para efectos de las liquidaciones. Y en el proyecto tampoco existe, tampoco se señala. Y entonces, no incluir esto va a mantener el problema que enfrentamos día a día en el proceso de cobro. ¿Por qué? Porque finalmente quien determina el proceso de cobro son distintos y diversos criterios de quienes conocen las causas. Y como todos sabemos, los tribunales son muchos, cada tribunal tiene su criterio y cada juez dentro del tribunal tiene su criterio también. Cada corte tiene su criterio y cada sala de la corte también lo tiene. Entonces es urgente buscar alguna forma de uniformidad y es la gran dificultad que tienen las pensiones de alimentos, como señaló la magistrada Geldres, ¿no? Porque no todos los pagos son en dinero, no todas las pensiones se reajustan de la misma forma, entonces esto hace que toda la problemática sea aún más complicada. Es urgente entonces en este proyecto agregar de alguna manera, y para eso trabajar en conjunto con el Poder Judicial sin duda y con los demás intervinientes, para idear este proceso de cobro concreto, claro, que simplifique a la madre que además de enfrentar la grave situación de no pago de pensión, debe recurrir al sistema. Entonces se crearon el año pasado los trámites fáciles, que se llaman, que las personas ingresan con un clic a ciertos trámites del Poder Judicial, entre ellos el cobro. Eso sin duda es un mecanismo efectivo, pero debe ir acompañado de otras herramientas que permitan esta uniformidad. Otro aspecto que no vemos en el proyecto de ley y que resulta muy grave y necesario de incluir es el sistema recursivo que se va a permitir frente a los procesos de liquidación. Como se indicó en sesiones anteriores por la profesora de la Universidad de Chile, que también es asociada a la Asociación de Abogados de Familia, no hay claridad de cuál es el sistema por el cual se puede recurrir de las resoluciones de las etapas de cumplimiento de pensión de alimentos. No existen. Y ahí nuevamente, como usuarios, abogados, que defendemos a familias que están detrás de cada causa en definitiva, no hay claridad si las resoluciones son recurribles o no. Dentro de cada tribunal hay distintos criterios, dentro de cada corte hay distintos criterios. Cortes que admiten tramitación los recursos de apelación de estas, hay cortes que no los admiten, y así tribunales, y así generamos y complicamos aún más el proceso. Incluso es más, dentro de una misma causa, porque los procesos de cobro son bastante extensos, y dentro de una misma causa muchas veces cambia el juez que va interviniendo y cambia el criterio que se va teniendo en el cobro de esa misma familia.
Por lo tanto, este vacío de alguna manera debe quedar cubierto, debe quedar resuelto. En mi opinión, deben ser resoluciones que son susceptibles de recurrir de recursos por efectos del debido proceso de todas las familias, niños y adolescentes que hay detrás de esto. Y ese tema no se contempla de ninguna manera en el proyecto. Y en relación al cálculo de las liquidaciones de deudas, tal como indicaba la magistrada Geldre, el hecho de esta obligación de calcular de oficio de manera mensual las liquidaciones de deuda, sin duda, para nosotros desde la mirada de la litigación va a implicar un colapso de los tribunales absoluto. Un colapso que va a afectar a todas las áreas de las materias que se conocen por los tribunales de familia, no solo a las causas de alimentos. Porque así lo vimos, así ya ocurrió en el 2020, cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó el primer, segundo y tercer retiro de los 10% para pagar las deudas, y nosotros pudimos ver, tal como indicó la magistrada, que quizás no se conoce fuera, pero nosotros vimos el colapso absoluto de los tribunales, vimos cómo las audiencias no se pudieron realizar, cómo la dotación de funcionarios no era necesaria, y como indicó la magistrada, son los mismos funcionarios para una avalancha de cientos de miles de procesos de liquidación. Y esto sin duda se va a replicar si se mantiene esta obligación mensual. Y entonces esta solución va a generar un conflicto aún mayor para todas las otras materias dentro del área de familia que se conocen en los tribunales. Y eso es gravísimo, por ende, mantener aquello en el proyecto sin un sistema concreto de cómo funcionaría eso, la verdad es que va a ser un colapso total, al menos desde la mirada práctica al menos. Y entonces puede ser que, como se dice coloquialmente, el remedio sea entonces peor que la enfermedad, ¿no? Si establecemos esta obligación mensual. Y además de colapsar el sistema, también puede generar diversos conflictos en las familias, porque acá no podemos olvidarnos que estamos hablando de familias. Y si uno establece la obligación mensual de que el tribunal liquide, incluso se puede pasar por encima de la autonomía y la voluntad de los padres, que día a día puedan, como base de la corresponsabilidad, que es un mandato legal y que todos deben ejercer para la crianza de sus hijos, pueden tomarse pequeños acuerdos cotidianos que simplifiquen ciertas situaciones, y el hecho de que se liquide mensualmente entonces una deuda podría incluso desconocer estos acuerdos internos familiares propios de la privacidad de cada familia, en definitiva. Entonces, nuevamente, esto podría generar un mayor conflicto que un beneficio. Por eso, pareciera ser que lo más urgente e importante es unificar un sistema de cobro, que exista. Esto, nosotros entendemos el hecho de que en el proyecto, al pensarse que esto sea de oficio, es alivianarle la carga a esta madre, ¿no? Pero debe existir una activación del sistema por parte de la madre para saber todos que entonces requiere una movilización. La alianza que existe hoy con el Banco Estado, la verdad es que ha simplificado el tema de las liquidaciones de una manera inimaginable como era antes a como es hoy día. Entonces, si uno establece un procedimiento claro, va a ser muy sencillo que el tribunal acceda a la información del banco. Se ha dicho también por la magistrada hace unos minutos y en las sesiones anteriores esta figura de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y del maltrato habitual, de la tipificación de este incumplimiento como un delito. La verdad es que en esto, efectivamente, se puede entender el objetivo de potenciar aún más el proyecto, pero este es un proyecto de ley que no nos podemos olvidar, que busca el pago de las pensiones. No sancionar aquí al deudor, porque, insisto, el deudor acá es el padre mayoritariamente, no es un conocido. Entonces, si se tipifica que solo el incumplimiento va a ser constitutivo del delito de maltrato habitual, ¿no? En definitiva, en mi opinión, va a desincentivar a que muchas madres soliciten los cumplimientos forzados, porque
es el padre de sus hijos, en definitiva. Con esto no quiero restarle la importancia que tiene al hecho de que sin duda es una forma de maltrato, aquel padre que pudiendo pagar no lo hace, ¿no? Y no lo hace para castigar de alguna manera a esta antigua familia o a esta madre. Sin desconocer aquello, creo que el proyecto, como incluye estas figuras, olvida el foco y puede ser un incentivo o un desincentivo para aquella madre de recurrir. Además, la norma no se comunica correctamente las sanciones tanto penal o civil. Pareciera ser que es menos exigente para que se constituya un delito, solo estar 30 días en la nómina de deudores, es menos exigente que la violencia intrafamiliar desde la perspectiva civil de la ley 20.066. Ahí hay una contradicción entre la misma norma que debe sin duda uniformarse en ese sentido. Y finalmente, para no pasarme tanto en el tiempo, hay un tema que la ley no contempla y que a mí me parece que es sumamente delicado y que debiese contemplarse, y que dice relación con la condonación de las deudas de alimentos. Pero no me refiero a aquella condonación que la madre puede hacer dentro del legítimo ejercicio de un derecho, ¿no? Y renunciar y condonarla, o condenar parte o totalmente, sino lo pienso desde la perspectiva de aquel hijo que cumple la mayoría de edad y que le condona la deuda a su padre de una pensión histórica que ha debido solventar su madre. Esto ocurre mucho más de lo que uno pudiera imaginarse, y manipulados o no, sin calificar los motivos, muchos alimentarios cumplen la mayoría de edad y condonan 10, 15 años de deuda de pensión de alimentos a un padre que históricamente no cumplió el pago. Y en esto, como en gran parte de todo lo que dice relación con el cumplimiento de los alimentos, también nos encontramos en una tierra de nadie, en algo que no está regulado y que en definitiva uno cae en manos del criterio de quien lo conozca. Hay jueces que estiman que es procedente esta condonación, hay jueces que estiman que no es procedente, ya que es la madre quien soportó las necesidades en todo este tiempo, y hay cortes que consideran que es apelable o no, y así sumamos más conflicto al problema, ¿no? A mí me parece que esto debe regularse. Una madre que por años no percibe la pensión de alimentos debe cubrir ella las necesidades de sus hijos sola, recurriendo a deudas, recurriendo a préstamos formales o informales, gastando sus ahorros, préstamos familiares, herencias, o sobrecargándose de trabajo aún más, que hace que la brecha entre hombres y mujeres sea tan marcada hoy, hasta incluso estos tiempos, ¿no? Entonces, me parece que es un elemento que debe sin duda agregarse y no debe permitirse que se condone una deuda sin la participación de esta madre, sin la autorización, sin que se cite una audiencia, por ejemplo, o que derechamente solo la madre pueda participar de aquello, ya que ha sido ella quien ha tenido que soportar sola las necesidades de sus hijos, ¿no? Ese es un elemento que no está regulado en la ley y me parece que por la gravedad de lo que hay detrás debiese incorporarse. Y esto en base a que no, como se indicó también, no podemos olvidarnos de que el interés superior del niño, niña y adolescente es lo que debe primar para la resolución completa de este conflicto. Bueno, agradecer la invitación y me pongo a su disposición, señora presidenta, de cualquier consulta o participación que se requiera a continuación. Agradecemos mucho entonces a la abogada Angie Holguín, muchas gracias. Y sin más preámbulo, le vamos a pasar la palabra, que ha estado presente desde el inicio de la sesión, a la profesora Carmen Domínguez, y posteriormente le ofreceré la palabra a la senadora si quieren hacer alguna consulta. Recordar además que teníamos justamente el consenso de votar hoy día en general y después darnos unas 2 semanas probablemente para ir viendo posibles indicaciones, que yo creo que van surgiendo varias al calor de las intervenciones que hemos estado escuchando en esta sesión y en sesiones pasadas. Profesora Carmen Domínguez, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, presidenta, por la invitación. Que no puede sino de verdad alegrarme el que este proyecto esté en análisis por ustedes. Me tocó, parece, presidenta, que cada vez que vengo para contarle historias de la prehistoria,
pero en 2012 me tocó acompañar a la Comisión de Constitución durante toda la tramitación del proyecto que fue presentado en su minuto para revisar el cumplimiento de pensiones alimenticias. Lamentablemente ese proyecto fue archivado, quedó ahí, ¿no es cierto?, esperando el sueño de los justos, y debo decirle que yo particularmente lo convertí como en parte de mi acción, tratar de que los políticos de este país, que los senadores, que los parlamentarios que habían, que los ministros de justicia tomaran conciencia de la relevancia del drama moral que hay detrás de esta realidad, y sin haberlo conseguido. Por lo tanto, lamentablemente podríamos haber tenido esta reforma hace muchísimo tiempo, fíjese usted, 2012, y estamos en 2021 nuevamente analizando esto. Tuvo que venir lo del retiro del 10%, al que dentro de todo hay que agradecerle al que haya podido poner por lo menos de manifiesto sobre la mesa que para esta realidad que obviamente tanto para los jueces como para los abogados que conocemos de la materia es una realidad, digamos, no solo actual, es una realidad un tanto endémica, para que esto, ¿no es cierto?, pusiera en el centro la urgencia de reformar este régimen de cumplimiento, ¿no? Mostrando además, y creo que es imposible no entrar a este tema sin aludir al trasfondo cultural, ¿no? Aquí se está intentando hacer algo que es lo mínimo que podemos hacer, que es tratar de mejorar el sistema desde un punto de vista jurídico, pero es indudable que la reforma jurídica no es suficiente, como ya lo ha demostrado antes las reformas que se han hecho, y si esto no va acompañado de extensas políticas públicas, de extensa, de alguna manera, promoción, incentivo a la corresponsabilidad parental, difícilmente vamos a cambiar el patrón de fondo, que es un patrón endémico de un ausentismo paterno, muy, muy doloroso en nuestro país, ¿no? El 80% de esas pensiones alimenticias adeudadas son de padres y por lo tanto pone en evidencia esta, vuelvo a insistir, dramática realidad de nuestro país, que es muy invisibilizada, y que creo que en esto este retiro del 10% ha permitido poner sobre la mesa, sumándole también, y aquí agrego, ¿no?, a esta evidencia de que la corresponsabilidad parental es uno de los desafíos, ¿no es cierto?, más urgentes que tenemos, ¿no es cierto?, todos los estudios que se han hecho en tiempos de pandemia que han relevado esto que se dio en llamar el hombre cero, ¿no? Este hombre que está contento con no haber aportado absolutamente nada durante la pandemia, ni al cuidado de los hijos, ni a las tareas domésticas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante relevar que estas dos realidades ponen de manifiesto algo que es muy fundamental, ¿no es cierto? Avanzamos en su minuto con la reforma a las normas de cuidado personal para incorporar como nuevo principio del derecho de familia el principio de corresponsabilidad, pero claramente vemos que el solo haber reformado la ley no es suficiente si esto no va acompañado de extensas políticas públicas que creo que deben ir de la mano con este proyecto de ley, ¿no? Por los minutos que se me ha dado voy a ir a las reformas sustantivas, ¿no? Yo soy profesora de Derecho Civil, así que quiero ir a algunos comentarios respecto de un proyecto que me parece absolutamente acertado en el marco general, acertado con las modificaciones que le introdujo, buena parte de las modificaciones introducidas en la Cámara, y que también particularmente acertado en los principios que se invocan en el proyecto y que fundamentan, ¿no es cierto?, los principios de interés superior del niño, de corresponsabilidad parental, de solidaridad familiar, que son, ¿no es cierto?, los principios que tienen que orientar nuestro trabajo y nuestra reflexión en este tema. Voy entonces, no me centro en los comentarios en torno a las reformas adjetivas, porque para eso han estado las dos intervenciones de la magistrada y de Angie. Y entonces quiero ir a algunos puntos concretos en que el proyecto modifica, pero que creo que todavía requieren perfección, ¿no? Una primera cuestión es entender
qué es lo que pasa en el sistema crediticio con la deuda alimenticia actualmente, ¿no? El patrón cultural se ve incentivado porque la deuda alimenticia en nuestro sistema crediticio es la deuda más irrelevante de incumplir para un deudor, ¿no? Es la deuda que no tiene preferencias, una deuda que tiene, ¿no es cierto?, un reajuste un tanto desordenado y tiene, además, no establece automáticamente, al menos en la ley, los intereses, ¿no? Y por lo tanto, en el conjunto de créditos que un deudor, ¿no es cierto?, en este caso un alimentante, tiene que cubrir, evidentemente que la deuda, porque es una simple deuda, ¿no es cierto?, balista, que carece de referencia y las otras condiciones que yo señalo. En este sentido, el proyecto lo que hace entonces es pasar, incluir el crédito a la deuda alimenticia dentro de créditos de primera clase, ajustando algo que hoy es inexplicable, que no tiene de alguna manera ningún fundamento, el que se mantenga como una deuda balista, y que pudo explicarse en su tiempo porque obviamente todo el sistema de crédito y los concursos razonaban fundamentalmente en torno a la realidad de la empresa, pero hoy en día esto ya no se explica. Y aunque la ley 20.720, que reformó los procedimientos concursales, y avanzó mucho, en definitiva, en esta materia, guardó silencio en todo lo que dice relación con la realidad de la persona natural insolvente. Por lo mismo, no ajustó el tratamiento de las pensiones alimenticias devengadas y no pagadas con anterioridad al inicio de los procedimientos concursales. Es decir, tampoco la ley concursal tocó este crédito. Y en estos tiempos en que la protección a los niños entonces está en entredicho, es obligatorio que hagamos una revisión de este crédito para que este crédito tenga una cobertura respetuosa de los derechos fundamentales del alimentario, con consideración a que debe ser de origen legal y al que, en definitiva, el alimentario no tiene ningún poder de negociación respecto de la deuda, ¿no es cierto?, que existe en su favor. Como además es evidente que por las situaciones que estamos atravesando, los procedimientos concursales, ¿no es cierto?, puede ser que además, ¿no es cierto?, se vean incentivados. En este sentido es importante, por tanto, que la deuda alimenticia tenga el privilegio de primera clase y, por lo tanto, situándola en un lugar preferente del artículo 2472. Pero eso no es suficiente porque es necesario propiciar varios ajustes ahora también a la ley 20.720 que en el proyecto no se ven que estén planteados, ¿no? Además, esto de transformarlo en deuda, ¿no es cierto?, de primera clase, en un crédito de primera clase, es una tendencia que ha sido recepcionada en varios otros países de derecho comparado. En este sentido, ¿por qué es tan importante que el crédito sea de primera clase? Obviamente porque permite mucho, genera muchos beneficios desde el punto de vista del sistema concursal, porque permite diseñar fórmulas simplificadas de pago, permite incluir este crédito en los procedimientos de reorganización de empresas deudoras, donde ésta tenga el carácter de persona natural. El privilegio puede aplicarse extensivamente en los escenarios de liquidación y de renegociación concursal, y desde un punto de vista económico, ¿no?, esto puede generar desde el análisis económico, por una parte, desde una perspectiva ex ante, ¿no?, puede generar beneficios en el sentido que los acreedores inferiores van a tener incentivos para exigir el cumplimiento de la obligación alimenticia para el otorgamiento de nuevos créditos, ¿no? Cuando uno pasa un crédito a primera clase, obviamente que los que están hacia abajo, los acreedores balistas, por ejemplo, van a querer que el deudor cumpla entonces en primer lugar con la deuda alimenticia. Y esto se ve además reforzado y se une y se vincula con la creación del registro público de deudas alimenticias, porque en ese sentido todos los acreedores van a tener datos ciertos sobre la existencia y monto de las deudas, y de esa manera pueden calibrar los riesgos que puede implicar la aceptación de propuestas dentro del procedimiento concursal. Y desde un punto de vista ex post,
los titulares de estos créditos, muchas veces, ¿no?, de los créditos alimenticios, no cuentan con mecanismos de información, de asesoría, como para poder entrar al procedimiento concursal y poder negociar los términos de su pago. Y por lo mismo, si ellos son considerados ahora como acreedores de un crédito de primera clase, van a compartir la lógica de los créditos, de las indemnizaciones laborales, de las remuneraciones laborales, y por lo tanto se asemejan a su trato, y eso obviamente otorga un mecanismo que agiliza el pago de la deuda. Ahora, siendo eso, ¿no es cierto?, positivo, y por lo tanto alegrándome de que se haya incorporado en el proyecto como crédito de primera clase, el texto tiene que ser, me parece, sí, corregido en algunos puntos. Primero, porque no se entiende el límite que el texto le pone a la 120 UF, no viene en el proyecto ninguna justificación de por qué se establece ese límite, y no se explica un límite cuando en realidad está en la misma regla en que están las remuneraciones de los trabajadores, que también tienen, ¿no es cierto?, esta preferencia, y en el caso de las remuneraciones de los trabajadores no hay ningún límite, precisamente porque esas remuneraciones de ellas depende en definitiva la subsistencia de los trabajadores, y aplicando el principio, ¿no es cierto?, pro trabajador, y por lo tanto de parte más débil. Y lo mismo sucede con la deuda alimenticia. En este caso, evidentemente que la deuda alimenticia tiene por objeto proveer a, ¿no es cierto?, solventar la subsistencia del niño o niña, pero además es evidente que aquí el niño o niña es la parte más débil. Entonces, lo lógico es que cuando se ponen límites es porque pueden ser deudas que podrían ser abultadas. Por eso que cuando se ponen límites, esa es, digamos, la justificación. Pero aquí no hay ninguna justificación si tenemos presente además que la deuda va a quedar registrada en un registro público. Entonces está absolutamente la protección desde ese punto de vista. Hay una serie además de ajustes a la ley concursal que se debieran hacer. Yo no me voy a extender sobre ellos porque el profesor Juan Luis Golten, profesor de mi facultad, que es un gran experto en la materia, ha pedido ser oído en esta comisión, y me imagino que podrá así hacerlo. De todas maneras, él me envió una minuta para hacerles llegar, por si no hubiera oportunidad de escucharlo, pero creo que es importantísimo que lo escuchen porque él es realmente un experto, y esas reformas son muy pertinentes ahora porque en paralelo se está estudiando la reforma a la ley concursal nuevamente. Él está yendo, creo que en el Senado está todos los días lo mismo, y están ahora justamente en paralelo, y sería ocasión de ajustar esto, ¿no?, y no perder la oportunidad. Lo segundo es que hay otros dos aspectos que tendrían que ser corregidos en la ley para mejorar, vuelvo a decir, la importancia del crédito alimenticio, y por lo tanto pasar a la deuda alimenticia a la deuda más relevante de incumplir, y no mantenerla como la deuda más irrelevante. Creo que habría que establecer que la deuda derivada por este concepto generará el interés máximo convencional para sumas reajustables, establecer expresamente cuál es el interés que estas deudas van a generar, y también se podría uniformar la reajustabilidad estableciendo legalmente el deber de que toda pensión fijada o acordada en transacción, conciliación o mediación deba hacerlo en un ingreso mínimo no remuneracional, y con ello aseguramos un piso de reajustabilidad anual. Esto entonces, primero los comentarios respecto de la calidad de la deuda. Segundo comentario quiero hacer respecto de la acción revocatoria especial del artículo 5, inciso final de la Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensión Alimenticia, que también recibe alguna pequeña reforma en este proyecto de ley, pero creo que es insuficiente para corregir el problema que tenemos. Para que, ¿no es cierto?, me entiendan, esta acción revocatoria especial es una acción que tiene por objeto proteger al alimentario de aquellos actos realizados por el alimentante que tienen por objeto reducir su patrimonio, ¿no? Aquellos actos fraudulentos que tienen por objeto reducir su patrimonio, de manera que en definitiva
la deuda alimenticia no pueda, ¿cierto?, pagarse, ¿no? La acción revocatoria especial es en el fondo una acción pauliana, que es la opción general que tenemos cuando esto sucede en general en materia de crédito, pero que aquí recibe una tramitación particular especial. Sucede que esa regulación especial puso exigencias más altas que la acción pauliana que está en el Código Civil, exigencias todas que además deben ser probadas por el alimentario, lo que ha hecho que en la práctica esta acción prácticamente, ¿no es cierto?, no sea deducida, ¿no? O deducida con bastante, ¿no es cierto?, poca frecuencia, lo cual, ¿no es cierto?, es ciertamente otra forma importante de protección del crédito y que debemos perfeccionar, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones no están ahí tocadas y que tienen que ser reformadas? En primer lugar, la regla actual establece que, o considera o exige que los actos, establece dos grupos de actos que pueden ser revocados. Uno que son los actos ejecutados con la finalidad de reducir el patrimonio, y esta exigencia, tal como está puesta, de que en definitiva haya un fraude y que ese fraude tenga que ser conocido, porque dice los actos ejecutados con la finalidad de reducir el patrimonio, que, ¿no es cierto?, celebrados con tercero, es incorrecta porque lo que a nosotros nos importa desde el punto de vista del crédito alimenticio no es en realidad la sanción al fraude, sino que fundamentalmente lo que nos interesa es que se ha producido una reducción del patrimonio realizado el alimentante, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no puede estar el acento en esta cuestión subjetiva. Y otra cuestión es que además la regla solo se refiere a los actos celebrados con terceros, y por lo tanto se está refiriendo más bien a los contratos, pero no con los negocios jurídicos bilaterales, unilaterales, que también podría ser el alimentante, como por ejemplo renunciar a ciertos derechos simplemente para perjudicar al alimentario, reduciendo, ¿no es cierto?, el patrimonio. Y la segunda observación es que la segunda hipótesis que está en esa regla, que se refiere a los actos simulados, aparentes y ejecutados con el propósito de perjudicar al alimentario, tampoco tienen ningún sentido y hay que eliminarla, porque los actos simulados tienen una propia sanción, que es en realidad la nulidad o la inoponibilidad y no la revocación. Entonces, no procede, y el legislador confundió objetivos al regular. Además, esta acción, tal como está establecida hoy, es mucho más exigente que la acción pauliana general, porque exige siempre la concurrencia de un tercero, entre comillas, la fe, expresión que fue suprimida, ¿no es cierto?, en la Cámara, y que me parece correctamente suprimida. Pero aquí hay que hacerle también otras, ¿no es cierto?, modificaciones al texto para que en realidad esta acción cubra o cumpla en definitiva con el objetivo que nosotros queremos, que es en definitiva todos esos actos que tienen por objeto reducir el patrimonio en perjuicio puedan ser revocados. Recordemos además que en esta regla toda la carga de la prueba de probar que los actos han sido realizados en perjuicio y celebrados con terceros de buena fe recae en definitiva en el alimentario, y por lo tanto esto hace que esta acción, ¿no es cierto?, sea difícilmente, y que en este minuto, si uno tuviera que recomendar, ¿no es cierto?, qué acción ejercer, mejor le sale más fácil deducir la acción pauliana del Código Civil que ir a esta acción especial. Entonces, en conclusión, el texto hay que corregirlo, y hay que corregirlo primero, para que quede claro que esta revocación procede respecto de los actos unilaterales. 2, que procede respecto de los contratos gratuitos celebrados por el alimentante, donaciones. Tercero, que procede respecto a los contratos onerosos celebrados por el alimentante con terceros que reduzcan su patrimonio en perjuicio del alimentario. Puedo mandarle, Presidenta, si quiere, más o menos cómo creo que debiera ser el texto, porque creo que esta es una corrección importante. Y una última cuestión que es ya más procesal, hay que corregir, hay que precisar en la regla que esta acción se va a tramitar como incidente, cuestión
podría ser debatible, pero entiendo que dado el contexto del procedimiento de familia no cabe sino hacerlo así, que debe ser, tal como dice la ley, interpuesto ante el juez de familia, pero lo que hay que aclarar es que esta acción puede interponerse en cualquier tiempo, porque ha sido debatido si la acción se debe interponer solo en el periodo declarativo, en la etapa declarativa de los alimentos, o si puede también interponerse en la etapa de cumplimiento ejecutivo, y hay opiniones doctrinales encontradas e incluso jurisprudenciales. Por lo tanto, aquí habría que aclarar que la acción puede ser interpuesta en cualquier tiempo, como es lo lógico. Por último, respecto del cumplimiento de los procedimientos anexos, habría mucho que decir, pero quiero simplemente agregar quizás una consideración respecto de la creación del registro de deudores, siguiendo y coincidiendo plenamente con la observación de la magistrada Mónica Geldres. Y es que hay que ver la experiencia de la creación de los registros en países de realidad cercana a la nuestra, como fue la experiencia peruana, ¿no? Los peruanos crearon hace mucho tiempo este registro, pero pasado el tiempo se pudo advertir que la incorporación en el registro y las sanciones establecidas para quienes están no fueron suficientes o no han sido suficientes para aquellos ciudadanos que por su propia condición de informalidad no están necesitados de incursionar en el sistema crediticio, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano que recibe una jornal diario, una remuneración semanal que no califica para grandes créditos y por lo tanto no le causa perjuicio estar inscrito en el registro. Entonces, estando de acuerdo con las medidas y las sanciones propuestas, creo que hay que mirarlas con más detención para ver que en realidad tengamos algunas sanciones que alcancen incluso, ¿no es cierto?, a esos deudores alimenticios, porque lo que resultó en Perú era que ellos seguían, ¿no es cierto?, con la deuda alimenticia incumplida. Comparto por último también con la magistrada Geldres la inutilidad de considerar el incumplimiento reiterado del pago de la pensión de alimenticios decretado como causal de violencia intrafamiliar, porque por lo demás podría entenderse subsumido en la ley. No se necesita esto expresarlo aquí. Por último, Presidenta, dado que estoy en el tiempo, creo que, y aquí también coincido con la abogada Angie Holguín, que un gran problema que hemos tenido, en definitiva, una cosa es la regla, ¿no es cierto?, los vacíos, los defectos que tienen las reglas actualmente, la insuficiencia de sanciones, pero creo que también un segundo problema ha venido por las interpretaciones judiciales que han dado a reglas que parecían claras, interpretaciones que en definitiva han facilitado también y ayudado al incumplimiento de las pensiones alimenticias a través de abogados que se especializan, ¿no?, en buscar estos resquicios de la ley. Y por lo tanto creo que hay que cuidar mucho y remirar mucho las normas para que, bien sabemos que es imposible asegurar una sola interpretación, pero ojalá revisarlas para que estas normas queden muy claras y demos el menor espacio a, ¿no es cierto?, que al final muchas veces en familia los estatutos dependen de cuál sea el juez a quien le toca, ¿no?, a la parte. Y creo que eso es una corrección, creo que también pasa, y aquí está, ¿no es cierto?, la magistrada Mónica, por una capacitación, ¿no?, y formación a los jueces de familia de lo que está en juego, ¿no?, porque la uniformidad es una condición de la regla jurídica, y si nosotros no respetamos eso, en el fondo lo que estamos haciendo es dar una respuesta profundamente injusta a los justiciables y en este caso a los alimentarios. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la profesora Carmen Domínguez. Como el tiempo avanzó y esta sesión, sí, yo sé, senadora, que tenemos varias preguntas, pero yo les quiero señalar de que efectivamente esto termina a las 12:30. Yo siempre he dicho que este horario para mí es muy complejo porque tengo una comisión que comienza a las 12:30, sin embargo, lo máximo que puedo extender será unos 10 minutos para ofrecerles brevemente a la senadora, por supuesto que se debe hacer preguntas, y la observación de que no vamos, o sea, hoy día vamos a votar en general, yo lo pondría en votación, pero
vamos a continuar una siguiente sesión de todas maneras, porque además tenemos que trabajar, por cierto, después en indicaciones en particular. Entonces vamos a escuchar al profesor que hacía referencia probablemente la profesora Carmen Domínguez, y vamos a también tener la oportunidad para que tanto el ministro como otras personas nos hagan llegar sus respuestas. Muy brevemente, senadora von Baer, para que el tiempo avance. No avance tanto. Gracias, presidenta. Es súper específica mi pregunta. La preocupación de la magistrado y también de la abogada, perdón, primero agradecer las presentaciones, disculpe. La presidenta me dijo que fuera tan rápido que ya me pasé para el otro lado. Muchas gracias a todas por sus presentaciones que nos ilustran y nos ayudan. Mi consulta es a la magistrado Mónica Geldres. La preocupación de usted está en el artículo 12, donde se dice de que se tiene que hacer esta notificación mensualmente. ¿Esa es su preocupación? Y si es así, ¿cuál sería la alternativa? O si es que la preocupación es otra, si es que me la puede puntualizar. Gracias, presidenta. Senadora Adriana Muñoz, no sé si quiere formular alguna consulta. Está con micrófono cerrado. Pilar, ¿puede habilitar que la senadora... Ahí sí, la senadora Muñoz va a hablar. Gracias. Muy al final, así que para la próxima sesión. Gracias. Muy bien, yo quiero darle la palabra entonces a la magistrada Mónica Geldres y repetir lo que ya dije, simplemente que podemos guardar nuestras observaciones o consultas que se le puede formular, incluso a través de la Secretaría se puede hacer llegar por escrito para que nuestras invitadas, si quieren responder algunas dudas más que puedan surgir o algún complemento. Magistrada Mónica Geldres, tiene la palabra. Bueno, yo agradezco y quedo a disposición también, senadora, para las dudas y consultas que tengan. La verdad es que la preocupación es el sistema en general. Esto debería ser una rueda, ¿no? Entonces, es la liquidación mensual, porque primero que todo no debería ser una liquidación mensual, ¿ya? Muchas veces la liquidación no necesitaría ser mensual y a veces no va a ser mensual porque puede haber recursos. Otras veces pueden haber imputaciones que la hagan que se tarde más que un mes. La idea es que el registro vaya subiendo y bajando conforme se vaya depositando, y eso no depende, pues. Entonces hay mucho que hacer en ese registro, ¿no? Y tenemos que avanzar hacia la automatización sin la necesidad, en lo que más se pueda, la intervención humana, por así decirlo. Pero para eso también tenemos que ponernos de acuerdo en llevar adelante la norma hacia la mayor cantidad de pago en dinero en libreta de ahorro a la vista del Banco Estado, si eso es lo que queremos, ¿no? Para avanzar hacia una mayor automatización, ¿cierto? Y dejar en forma excepcional los pagos de otra manera, ¿no? Es decir, que excepcionalmente y por razón fundada vamos a poder hacer pagos directos como el colegio cuando se paga con X, ¿no? Para ir evitando, automatizando más y evitando la intervención del funcionario. Nunca vamos a poder automatizar todo. Entonces, ¿cuál es mi complicación? Que hoy tengo 15.000 personas que levantaron sus causas. Entonces, cuando el ministro decía, vamos a tener un año, ¿cierto?, en que vamos a ir generando el sistema, el tema es que ahora se anuncia el próximo retiro, ahora cuando se anuncia el cuarto retiro y las personas todas presentan antes del primer día los 15.000 sus retiros. ¿Me entienden? Entonces, esto de que vayan a esperar o vayan de a poquito a ir presentando, eso no va a ser así. Las personas quieren el primer, segundo, tercer retiro, las órdenes de resto y todas las posibilidades que les dé la ley, porque fueron muchos años en que obtuvieron cero. Y por eso es que tenemos que ser súper prudentes. Y como tenemos un sistema ya colapsado o al límite, es que hay que ser prudente con lo que uno ofrece, si no lo puede entregar. Eso. Muy bien. Siendo entonces a la magistrada Geldres, creo que clarificó bastante bien su aprehensión en relación a ese artículo 12 y la no automaticidad que desgraciadamente todavía no logramos. Creo que ha sido muy luchador. Voy a pedir entonces, Pilar, que podamos... dos cosas. Vamos a votar, pero le voy a pedir al ministro de Justicia que me perdone, que estamos en el tiempo, y lo que yo le voy a pedir al ministro de Justicia es que la próxima sesión, como él nos va a acompañar de todas maneras, sí pueda contestar las distintas observaciones que han hecho todas nuestras invitadas, porque han hecho muchas observaciones, creo yo, importantes,
en relación a carencias o posibles correcciones que habría que hacer al proyecto de ley, pero no nos da el tiempo. Yo lamento muchísimo, así que le voy a pedir al ministro de Justicia que yo sé que ha tomado nota, que lo he visto tomando nota, que pueda responder todas esas preguntas en la siguiente sesión. Pilar. Presidenta, no voy a hacer ninguna exposición, solo quiero decir que muchas de las observaciones que se han hecho las compartimos y estamos disponibles para hacer las indicaciones. Hay otras que no, pero eso no obsta que tengamos el proceso de que se apruebe en general, porque tiene que ir a la sala, ¿verdad? Y eso nos da tiempo para poder seguir trabajando en las indicaciones. Nada más, Presidenta. Se agradece, ministro, entonces su clarificación. Yo ya me había asustado, que pensé que iba a responder todas estas observaciones y no es posible. Pilar, entonces, por favor, tomemos la votación. Presidenta, ya. La senadora Carvajal no está reemplazando a nadie, ¿cierto, senadora? Presidenta, buenos días. Ante la pregunta de la secretaria, bueno, saludar a las asistentes a la comisión. La verdad es que me solicitó la presidenta del Senado, Yasna Proboste, poder reemplazarla. No sé estrictamente la formalidad, pero supuse que le habrían informado. No fui informada, pero usted está autorizada por los dos comités, entonces. Así es. Perfecto. Muy en bien. ese contexto, antes de solo un minuto, Presidenta, yo sé que es cortito el tiempo. Solo agradecer las exposiciones, no soy parte de esta comisión, me he sumado a propósito de este reemplazo, pero sin duda que este es un tema de sumo relevante. Yo quisiera agradecer las excelentes exposiciones de la abogada Angie Holguín, en donde nos pone también una disyuntiva bien enorme respecto a la imposibilidad de pago que muchas veces subsiste, sobre todo en este tiempo de pandemia. Creo que es algo que tenemos que acoger, y por supuesto que en el transcurso de la discusión de este proyecto vamos a tener que generar las indicaciones y mejorarlo, obviamente. Y también permítame saludar a la magistrada señora Mónica Geldres y por supuesto a la profesora Carmen Domínguez. Así que, bueno, eso, Presidente, y por supuesto anuncio mi voto a favor en esta votación en general. Entonces, la senadora Carvajal vota a favor de la idea de legislar. Senadora Muñoz. A favor. A favor. Senadora Sabat. Gracias, secretaria. Yo quiero agradecer a todas las expositoras y también agradecer que vamos a tener un tiempo más para poder aclarar las dudas. Creo que es súper pertinente y necesario por todo el tiempo que este proyecto ha intentado salir a la luz. Así que obviamente voto a favor y agradezco, Presidenta, el espacio. Senadora von Baer. Secretaria, yo voto a favor y quiero agradecer el trabajo del ministro de Justicia, pero además el trabajo de tanto tiempo, de tantas que han impulsado este tema, también aquellas que nos acompañan en el día de hoy, así que espero que podamos lograr un muy buen proyecto. Con entusiasmo voto a favor. ¿Vota a favor? Presidenta. Sí, también a favor, agradecer todas las exposiciones que hemos tenido y vamos a seguir trabajando, y créanme que junto con darle una cierta premura, también queremos que sea el mejor proyecto para que realmente esta vez sí se pueda aplicar y sí sea un avance para todas esas madres. Así que, por cierto, a favor. Aprobado entonces la idea de legislar, el proyecto aprobado en general, por la unanimidad de las integrantes de la comisión. Presidenta, quería acotar una sola cosa. Este proyecto tiene urgencia de discusión inmediata y en sesión anterior el ministro de Justicia dijo que esa discusión se iba a mantener, porque la idea es continuar ahora con la discusión en particular en la comisión, ¿cierto, Presidenta? Eso es lo que... Así es, vamos a seguir en particular en la comisión, por eso dije que va a haber tiempo para responder las preguntas, las dudas, las observaciones. Que eso sería en la sesión del próximo lunes, Presidenta, que exactamente. Es de 10:30 a 12. Y tenemos el lunes y martes, así que tenemos dos sesiones que se dedicaríamos completas para poder sacar adelante en lo posible, y si hace falta más, lo haremos más. Perfecto. Sí, ministro. Lo que pasa es que yo no sé si va a ir a la sala ahora para la aprobación en general, porque la pregunta es cuándo se presentan las indicaciones. Porque si vamos a entrar en la discusión en particular, debemos tener algún tiempo para presentar las indicaciones, tanto las senadoras como el Ejecutivo. ¿Cuál es el camino a seguir? Pilar, a ver, clarifiquemos cómo hacer el procedimiento. Presidenta, la idea es que el Ejecutivo va a mantener la urgencia de discusión inmediata para que la comisión pueda discutir tanto en general, que ya lo hizo, como en particular, ¿cierto?, el proyecto,
para no estar cortando, digamos, la tramitación, que mandarlo a la sala, que después vuelve a la comisión. Y cuando se discute en general y en particular, en la comisión, se fija un plazo interno, lo fija la presidenta con los restantes integrantes, y pueden fijar, la presidenta había anunciado, incluso sugerido un plazo de 2 semanas, luego de que terminemos estas sesiones de explicación de todas las dudas que se han formulado. Eso es lo que yo entiendo, presidenta. Sí, esa es la idea. A ver si se mantiene, entonces la discusión inmediata nos permite trabajar en general y en particular. Entonces es bien importante. Pero no dan los plazos ahí, presidenta. Si le va a dar 2 semanas para presentar indicaciones, y entre tanto seguimos discutiendo, creo que hay una contradicción reglamentaria. Porque Bueno, sí, con la discusión inmediata. Solo tiene 6 días de duración. Por eso que preguntaba cuál iba a ser el camino. Yo sugiero, para hacerlo fluido, que si le parece tengamos otra sesión de aclaración de los distintos temas para luego presentar las indicaciones, digamos, el próximo viernes, ¿no? Y cerrar o entrar ya en la discusión en particular el lunes subsiguiente, si seguimos el mismo, o martes subsiguiente, no sé cuál sea que sea, pero la subsiguiente, es para entenderlo. Una sesión más en que discutamos lo que aquí se ha conversado y en las sesiones anteriores, cómo acogemos estas distintas inquietudes, qué sugerencias se hacen, para que todos tengamos claro por dónde hacer las indicaciones particulares, que el viernes próximo de esa semana presenten las indicaciones y en la semana siguiente entremos a la discusión de las indicaciones particulares, para que nos hagamos con los procedimientos. Bueno, yo no veo dificultad. Pilar, usted ha tomado nota, así que podemos allanarnos a este procedimiento que nos clarifica el ministro, me parece bien. Y agradeciendo entonces, sobre todo en particular, a nuestras invitadas por sus exposiciones muy clarificadoras, y le agradecemos realmente muchísimo a la magistrada Mónica Geldre, por supuesto a la profesora Carmen Domínguez, la abogada Angie Holguín. Muchas gracias, ministro, muchas gracias. Y por lo tanto a las senadoras, por supuesto, participantes de esta comisión. Damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias nuevamente. Gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta y senadora. Un saludo a todas. Ministro también, ministra. Gracias a ustedes.